Hola, aquí Fernando José Jiménez López para responder las preguntas de esta última actividad, la cual se basa en el tema de ¿para quién diseñamos en la actualidad familia y niveles socioeconómicos? Yendo con la primera pregunta de si yo, Fernando José Jiménez López, sería una persona totalmente distinta, con gustos, metas y hábitos de consumo distintos si el tipo de familia con la que crecí hubiera sido distinto. Sí creo que hubiera cambiado algo. Ahora bien, la pregunta abre una amplia gama de posibilidades, porque no habla necesariamente de que se cambie un nivel socioeconómico. Sí creo que el cambio se daría porque mucho de lo que yo soy como persona se ha debido a mi situación en la que estoy en este momento. Si yo tengo alguna meta, tal vez se basa en solucionar una carencia que yo he percibido a lo largo de mi vida. Si yo tengo ciertos hábitos de consumo, es porque es a lo que he estado, digamos, más expuesto, a que me he acostumbrado a consumir tanta cantidad por tanto esfuerzo, por tanto dinero, por tantas horas de trabajo. Y por supuesto que depende también mucho hacia dónde se ha transferido, si un nivel socioeconómico más alto o más bajo, a lo que podría aspirar. Tal vez incluso moralmente no sea el mismo, porque podría estar expuesto a un tipo distinto de persona en ambas situaciones, tanto personas que me podrían hacer muy bien en cualquiera de los dos como personas que podrían contaminar a cualquier persona igual en cualquiera de los dos, y tal vez influir en las metas que pueda tener, lo cual de entrada si influyen en tus metas tal vez influyan en todo lo demás y en las decisiones que puedas tomar para con tu vida. Definitivamente creo que cambiaría algo, pero creo que hay que plantear mejor qué cambiaría, hacia dónde, si economía, cómo es tu relación con tus padres y demás, para decir qué es exactamente lo que pasaría con tu vida. A mí me gustaría pensar que si bien algunas decisiones más del tipo económicas o sociales podrían cambiar, hay algo que pues me gustaría pensar que el yo moral seguiría siendo el mismo, pero pues es especulación. La segunda pregunta que habla sobre si pienso que puede haber más de 11 tipos de familia en México y si es así, ¿cuáles serían? Yo pienso que sí. Para comenzar, creo que la más obvia es ya que se abarca las parejas del mismo sexo como una familia. Creo que no, esta clasificación no considera que estas parejas puedan tener hijos. Y creo que de entrada esa es una, las parejas homosexuales que tienen hijos adoptados. Ahora bien, también cuando me puse a leer los criterios que clasificaba una familia, hubo uno que particularmente me llamó la atención, que es aquel en el que se habla de que una familia es aquella que comparte un proyecto vital de existencia. Me puse a pensar si esto implicaría que ese proyecto de vida o proyecto vital también involucra solamente a personas que viven en un mismo espacio, ya que a experiencia personal he visto personas que son familia, que viven en la misma casa porque tienen ideas completamente opuestas que los llevan a que ni siquiera se lleven bien, y que ya sea por ejemplo con amigos o incluso compañeros de trabajo tienen una mucho mejor relación. También se basa un poquito en esta parte de que el mexicano es muy como de, digamos, un tanto confianzudo y que tiende a generar lazos. Si esta característica en particular abriría paso a que tal vez esta parte de frases como de mis amigos son mi familia se podría considerar una estructura familiar aparte de. Creo que es algo que se puede considerar. En ese caso tendríamos ya dos, una en la que se considera las parejas homosexuales con hijos, una digamos doceava familia, y otra que tal vez se preste más a la interpretación, una familia donde los individuos involucrados no estén ni enlazados por una cuestión sanguínea, por compartir el mismo lugar, pero sí un mismo ideal que creo que puede prestarse a.
bien, en cuanto a la tercera pregunta de ¿cuál es la diferencia entre clase social y estrato social? Comenzando por clase social. Por lo que puedo entender, la clase social se presta a un análisis y a un entendimiento de la situación. En este caso, yo que estoy aquí, que tengo un nivel socioeconómico tal, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo ese nivel socioeconómico? Y aún más importante, si eso va a cambiar. En este caso, la clase social involucra una incertidumbre, porque hablamos de intentar comprender las razones de por qué una persona está donde está, y si es que esta persona puede irse a otro lado, cuál podría ser las decisiones o el destino que le ampara dependiendo del espacio en el que se desarrolle, del nivel socioeconómico, de en sí, en general, todas las decisiones que abarca en su vida. Mientras que el estrato social incluso no necesariamente abarca la parte socioeconómica, que sí muchas veces lo relacionamos en la parte de la clase social. El estrato social consiste en categorizar a la sociedad en distintos grupos que pueden ser ya bien económicos, pueden ser de religión, pueden ser de nacionalidad. Y otra característica de esto es que el estrato social simplemente lo que es lo que hay. Si esta persona es de tal religión, pues ahí está. No nos cuestionamos por qué es de esa religión. Simplemente ahí está. Si es de este nivel socioeconómico, simplemente tenemos en cuenta que es aquí. No preguntamos por qué es aquí. Y finalmente algo que tiene en particular el estrato social es que muchas veces también va ligada con cierta jerarquización. Y en otras palabras, lo que tiene la clase social es que antes que nada presenta o intenta tener un entendimiento del por qué la situación es así, además de cuestionarse qué será después. Presenta cierta versatilidad en cuanto a la situación, no necesariamente nos quedemos con el presente, sino qué puede pasar en el futuro y por qué puede pasar eso, por qué está pasando esto y por qué puede pasar aquello. En cambio, el estrato social es ciertos grupos son lo que son y ya, es como para categorizar y no necesitamos saber nada más de eso. Ahora bien, continuando con esta misma pregunta, el por qué Julio Galindo menciona que hoy no es posible un desarrollo de una estrategia de mercado sin el conocimiento de la estructura social de consumo, es porque de entrada una estrategia de mercado implica conocer a tu público. En este momento tenemos que saber qué le vamos a vender, a quién, y de esta manera podemos saber de entrada tal vez a qué precio lo damos, en qué medios nos promocionamos. En este caso, si tú de plano no sabes o no te interesó investigar a quién le vas a vender y por qué, puedes decir, le voy a vender a la clase obrera y le vendes un producto, por ejemplo, un jabón a 1,000 pesos. En ese sentido tenemos que, de plano, la persona en cuestión nos informó de las limitaciones económicas que pueda tener esta clase. De allá que necesitemos estudiar a quién nos vamos a dirigir para que también los medios de promoción que elijamos les sean completamente accesibles y así podamos llegar al público. Si no nos molestamos en investigar aquellos aspectos, podemos cometer barbaridades como pretender vender a cierta persona y que nuestro producto ni siquiera esté al alcance de sus bolsillos o que les parezca innecesario. Así que de allá que necesitemos conocer a la sociedad, al grupo social que nos vamos a dirigir, para que toda la estructura de nuestro mensaje esté armado para que a estas personas les parezca atractivo, les parezca entendible y les parezca accesible. La siguiente pregunta, la número 4. Yo, Fernando José Jiménez López, según la tipología de niveles socioeconómicos del IS, pertenezco al nivel socioeconómico. Y aquí también me encontré con algo muy interesante.
De entrada siento que mi situación económica comparte un poco de la categoría de C- y un poco de la categoría de C+. ¿Por qué? En mi caso tengo dos padres que trabajan y en conjunto el rango de dinero que aportan a la casa está más ligado al de la categoría C-, de 11.700 a 14.000 pesos, pero hablamos de un tal salario en conjunto. Aparte de eso, pues digamos que por todo lo demás estoy un poco más ligado a la clase de más, porque pues por ejemplo de entrada rentamos en un espacio pequeño y digamos tenemos ciertas carencias, no demasiadas, pero las tenemos, de allá que pese a digamos la cantidad de dinero que ingresa a la casa, pueda irme más hacia la categoría de D más debido a la situación de vivienda en la que me encuentro. Ahora bien, yéndonos a la siguiente pregunta, la cual es de si yo, Fernando José Jiménez López, considero que como diseñador estoy preparado para generar objetos o servicios para personas que pertenecen a niveles socioeconómicos diferentes al mío. La respuesta es si la respuesta no es solo si yo me considero apto. La respuesta que yo creo que es más conveniente es que yo tengo que volverme apto para hacerlo. En este caso, yo en la situación que me encuentro, se me pide enseñar un producto para una clase social o muy alta, muy baja, tal vez pueda caer en ciertas falacias o estereotipos que hagan de mi diseño ofensivo o discriminatorio. De allá que para comenzar yo me tendría que informar, que involucrarme en un proceso en el cual me relacione con las personas para las que voy a diseñar. De esta forma no es que yo me pueda considerar apto, es que me tengo que volver apto para diseñar para esas personas, porque de ahí surge mi trabajo de comprender al usuario y de diseñar lo mejor para él. De allá que más que considerar que por nuestra situación económica o social tengamos que excluir a las otras personas que no comparten las mismas características, creo que es más de que tenemos que tener la mente abierta para comprenderlos, comprender sus razones, comprender sus porqués y diseñar en base a ello. Y por supuesto, una vez entendido esto, podemos ofrecer diseños no solo buenos diseños, sino que sean diseños respetuosos para nuestros usuarios. Por eso, más que considerarnos preparados, nos tenemos que preparar para que así sea. Y finalmente, la última pregunta de ¿qué producto de diseño consideras que necesita alguien que es de nivel socioeconómico y de familia unipersonal? Fue la que más me puso a pensar. Y es que yo recuerdo que cuando iba a prepa muchas veces me decían o me llegaron a decir que algo que pasa mucho con el diseño poco a poco es que más que cubrir una necesidad empieza a cubrir un deseo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces los productos de diseño que tenemos en mente involucran cierto poder adquisitivo. Una persona de nivel socioeconómico E y que aparte vive sola, muchas veces busca lo esencial. En este caso, si quiero una mesa, no voy a escoger una mesa con, digamos, la superficie de vidrio, con adornos o cuyas patas estén dobladas y hagan curvas, ¿no? Y con ellos una mesa puede ser hasta un cajón, una caja. Lo que le importa a una persona de un nivel socioeconómico bajo y que aparte vive sola es que las cosas sirvan para lo que son. En este caso, si ya hablamos de productos de diseño, lo que he llegado a ver mucho gracias a algunas campañas y cursos es que son personas que diseñan productos de diseño de cosas que la gente común hace, digamos clase media alta, cosas que ellos pueden hacer de manera muy fácil, pero que para las personas de, digamos, bolsillos muy ajustados les cuesta muchísimo trabajo, de plano es imposible. Un ejemplo que se me vino a la mente cuando me lo puse a reflexionar fue cómo en campañas de África regalaban popotes
que purificaban el agua porque los nativos de ahí no podían no podían consumir agua potable de llave, tenían que ir a un lago y ir a absorber, y ese popote solucionaba el problema. En este caso tenemos tenemos dos cosas a considerar. Uno, que una persona en situación económica, digamos, poco estable y que solo va a preferir la funcionalidad sobre la forma, aun y cuando pueda ser un objeto que tiene otro propósito y él lo ocupa para otra cosa, con que le cumpla basta, no necesita más. Y otro, que si ya hablamos de productos más sofisticados, es que la entrada este es adquirido por, digamos, donación o por buena voluntad, ya que muchas veces estos productos, por lo que implican, pueden llegar a ser un poco caros. Y tal vez volvemos a lo mismo, caigan en la justa de que no sea necesario o no merezca tanto la pena el sacrificio económico en favor de lo que esto puede proporcionar a su vida, que tal vez pueda ser o no tanto. Bueno, esto creo que es todo lo que yo tengo que opinar al respecto. Con esto acabo el video y pues muchas gracias por prestar atención.